él iba y nos visitaba y conversábamos de muchos temas. Y era una visitante asiduo de los viernes en la noche a la casa a contar historias. ¿Qué había pasado en una de esas visitas? En una de esas visitas a su casa, él me llamó a su habitación. Y yo fui con toda la inocencia del caso. Y él estaba en bata. Él estaba en bata, levantadora. Y empezó una conversación que yo no sabía a dónde iba esa conversación. Y se levantó la bata, quedó en ropa interior y me tocó sobre la ropa interior. Incluso él se descubrió y me dijo que lo tocara. Fue hasta ahí, fueron esos tocamientos, fueron esos abusos de tocar, no pasó más. Y la cosa quedó ahí. En mi casa empezaron a notar, sobre todo mi madre, que siempre ha sido muy, ¿cómo te digo? Se las pilla en el aire, hasta que terminé yo contándole. Entre sollozos, terminé contándole lo que había pasado. Mi madre, pues, muy preocupada, también llorando, me preguntó qué había pasado. Yo le conté. Esa semana, antes de que él llegara a casa, mi madre lo llamó. No estaba en casa, no estaba en casa. Mi madre lo llamó y lo increpó para que no fuera y para que no volviera. De alguna manera yo respiré aliviado, como que ya no vamos a tener esa visita de todos los viernes, que al principio era súper espectacular, pero que luego se había vuelto cansina y pesada. Y fue relativamente fácil el final. El proceso fue el que de pronto fue un poco más complicado, que tomó muchos años, mucha terapia, mucha tristeza en algunos casos, catarsis, de recordar esos episodios, de intentar perdonar, y pues sí. Yo recuerdo vivamente que él me dijo, cuando te vayas a confesar, o sea que como que lo que habíamos, en plural, hecho estaba mal, en realidad lo había hecho él a mí, pero cuando te vayas a confesar, no digas mi nombre para que yo no tenga problema. La denuncia que yo hago, que yo hice en julio del año pasado, había ocurrido en diciembre del año 1986. Había decidido ingresar al seminario, quería ser cura, para decirlo así claramente, y este hombre era un poco la guía. Yo quería ser cura por él. Este cura se llama Walter Avanzini, y como suele ocurrir lamentablemente o normalmente en la iglesia, ese poder, esa forma como de iluminarnos, hacía de que uno confiara ciegamente. Él me invita para que yo tenga una experiencia misionera acá en Arias, y en 2 noches seguidas estando ahí ocurren los abusos. Yo dormía en la pieza al lado donde dormía él, entonces me invita. Yo ya estaba acostado, me invita, estaba en calzoncillo, él también, pero digo, todo parecía normal, éramos amigos. Y ahí comienza, digamos, a avanzar sobre mí, besos, caricias. Y yo, la verdad que
como que no reaccioné. Si bien tenía 17 años, no son los 17 años de ahora, yo en ese momento todavía era virgen, y fue así como no entendía nada, ¿sí? No llegó a ser lo peor, digo, no llegó a haber penetración, pero sí abuso, manoseo, besos y demás, cosas que yo no estaba ni siquiera en mi cuerpo acostumbrado a eso. Sinceramente no sé ni cómo salí esa noche, cómo me fui a dormir. El otro día viví como si fuera igual, todo como si no hubiera pasado nada, y a la noche volvió a repetirse. Por suerte terminaba la misión, yo me fui y lo negué durante prácticamente 3 años. Siguió como si nada hubiera pasado y todo, digamos, explota en el año 98 cuando en un programa de Miguel Claría, que tenía un periodista de Córdoba, que hacía también en Canal 8 de Córdoba, hacen una nota sobre gente adulta que compraba a niños para tener sexo, y resulta que en esa cámara oculta aparece él. Yo nunca supe si sabían o no los que hicieron el programa que él era el cura de Berrotarán, y ahí fue como que explotó y la iglesia reaccionó como siempre, la jerarquía. Lo sacaron, lo mandaron de retiro y lo sacaron, digamos, del lugar, pero nadie sabía dónde estaba, como que desapareció. La iglesia, digamos, actualmente, el Papa argentino, que conoce muy bien todos los abusos de Argentina y del mundo y no hace nada, dicen que todas las denuncias tienen que ser en la iglesia, es decir, jamás, más allá que por ahí lo pongan por escrito en alguna cosa, quieren que todo quede en casa, digamos, que no salgan, que no salga para afuera, podríamos decir, ¿sí? Es una historia muy lamentable porque salen muchos abusos y los niños no pueden hablar o los jóvenes no pueden hablar porque saben que las familias no les van a creer. Entonces yo hablo hoy y alzo mi voz para que no vuelva a pasar, para que las familias sepan que no con cualquiera los hijos pueden estar a salvo. Que los depredadores andan vestidos, como dice la palabra de Dios, de piel de oveja, y lo que son lobos. Un muchacho que llegó a la iglesia de la Agonía, nicaragüense, él llegó porque no tenía documentos, llegó acá ocupando ayuda, ¿verdad? Entonces él llegaba varias veces a la Agonía. Un día llegó y me dice: Ariel, ven acá, yo le tengo confianza a usted. ¿Usted cree que es bueno o es factible que un sacerdote le pida a uno tener intimidad por dinero? Y le digo: no, de ninguna forma. Digamos, eso no es aceptable, mucho menos en un sacerdote. Entonces él me dice a mí: es que vieras que Oscar me dijo a mí que si él me daba dinero, pero tenía que dejarse penetrar. Y en la madrugada sentí que me estaban tocando. Me desperté y disimuladamente me abrí los ojos, ¿verdad? Sentí que me estaba tocando dentro del pantalón y afuera. Entonces ahí el corazón me comenzó a quererse salir del pecho, como dicen. Me paré de ahí, él se volteó para el otro lado y yo salí del cuarto. Esa madrugada la pasé fuera de la iglesia, ahí dando vueltas para que amaneciera e ir a hablar con el principal de la iglesia de la Agonía a nivel centroamericano. Y yo me quedé callado, confié en ese sacerdote que dijo que iba a trabajar el tema y me desaparecí, no me di cuenta, pero a lo que yo veo no hicieron nada. Me regañaba yo mismo, me señalaba yo mismo porque debía hacerlo en ese momento. Tal vez no hubiera abusado de más niños como lo hizo después de que pasó conmigo.